Listo. Entonces, acá. Entonces, no, recuerden que lo que vamos a hacer es que yo proyecto, ¿sí? Entre todos vamos a diligenciar la matriz. Porque entonces lo que podemos hacer para no hacer solo las cosas, solo, lo que podemos hacer es que tengan abierta la GTC 45, ¿sí? ¿Para qué? Yo les voy a preguntar a ustedes eh, y busquen las tablas. Están distribuidas dentro del documento, el nivel de probabilidad, ¿sí? Todas esas tablitas que vimos que les mostraba ayer, em, y vamos haciendo el ejercicio. ¿Listo? Entonces, acá está la matriz. Entonces les voy a dar unos tips. Cuando ustedes hagan el formato, ay Dios mío, es que, listo. Cuando ustedes hagan el formato de la matriz, recuerden que el formato, la GTC trae una base, pero ustedes pueden agregar o quitar. ¿Qué no le podemos modificar? Los valores. Usted le puede poner al final quién cumplió la ley por tal cosa, no hay problema, usted lo puede hacer. Pero en este caso, mm, usted puede modificar lo que quiera. Entonces, digamos que cuando hagan el formato, es importante que ustedes diligencien, entonces le pongan fecha de actualización de la matriz. Entonces, estamos hablando que estamos a 23/07 del 2022, ¿sí? Pónganle sede, el lugar, zona, perdón, edificio, lo que ustedes necesiten. Entonces, sede, centro. Vamos a poner elaborado por, siempre es importante que diga quién lo elaboró. ¿Por qué? Porque es que resulta que el auditor revisa que esa persona tenga la competencia para poder, recuerden que debe tener las competencias para poder realizar el sistema de gestión. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo no diligencio estas cosas? Yo esto lo estoy agregando, ¿no? Esto es algo que no está dentro del formato base. ¿Qué pasa si yo le agrego estas cosas? Porque yo le agrego, ¿sí? Este tipo de cosas. Porque resulta que en auditoría siempre me van a preguntar, bueno, ¿cuándo usted actualizó su matriz? Entonces es importante que tenga la fecha. Ahora, si yo no le pongo esto, pues no tienen, y entonces puedo decir que la hizo hace 5 años. Entonces, para el auditor es importante la fecha de actualización. ¿Listo? El lugar que usted está identificando y quién lo está haciendo, porque debe tener la competencia. Bueno, entonces empecemos acá. ¿Ustedes qué quieren, chicos? ¿Qué empresa podemos coger de ejemplo? Empecemos a armarla por una empresa. No quiero participar sola. Quiero que ustedes también Profe, una empresa de... ¿Una empresa de alimentos podría ser? Sí, podría ser. Entonces hagamos una cosa. Vamos, como dijimos que vamos a identificar cada uno de estos peligros, ¿cierto? Dijimos, cojamos cada uno. Entonces hagamos el ejercicio así para que nos alcance el tiempo. En biológico, como ven acá, cojamos solo virus, ¿sí? En físico, pues, bueno, ustedes me dicen cuál quieren coger de cada uno de estos, dependiendo de la empresa, porque habrá empresas que no tengan, ejemplo, líquidos, nivelas o rocíos, ¿sí? Pero, pues ahí lo vamos viendo, lo vamos sorteando. Por ahora me dice que cojamos una empresa de alimentos, entonces empecemos con el biológico, ¿les parece? Entonces, zona o área o lugar. La de alimentos, ponemos que es zona de producción, ¿sí? ¿O de qué? Sí, podría ser. Sí, podría ser la zona de producción. Listo.
Descripción de la actividad. ¿Qué actividad vamos a poner ahí? ¿Es una empresa de qué tipo de alimentos? Pongámosla un poquito como... Cárnicos, podría ser. Sí, listo. O leche también. O leche. Listo. Entonces, empresa... Ay, pero ustedes no están viendo nada. Eso está muy pequeño. ¿Ustedes ven ahí? No, profe. ¿No están viendo mi matriz de riesgos? Sí se está viendo la matriz, pero se ve pequeñita, profe. Muy pequeña. Están en el celular, Sí. ¿cierto? No, chicos, Sí, o sea, señora. ahí sí difícilmente les voy a poder agrandar la imagen. Porque es que digamos que si yo la pongo así, no me permite desplazar hacia abajo, ver las casillas. Espérenme un momento, miro si es que esto está allá. No, si están desde el celular difícilmente van a ver bien. Entonces, miremos un poquito más grande. Listo. Zona, área o lugar. Producción. Descripción de la tarea. Entonces me dicen que es una empresa de cárnicos. ¿De qué? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la actividad? Descripción de la actividad. El que me propuso esto, de carnes. ¿Cuál es la Profe, pues, perdón, buenas tardes. Pues yo trabajo en alimentos cárnicos acá en Bogotá, en Senú, y ahí hacen varias funciones. Una de ellas, embutidos. Sí, pero entonces, ¿cuál es la actividad? Porque es que, listo, embutidos, pero El empacar el producto, profe, puede ser. Procesar. ¿Podría ser No. venta y distribución de no, productos cárnicos? no, quiero que sea algo que tenga que ver con virus. O sea, vamos a evaluar el biológico. Entonces, no el biológico En- solamente. Se produzca algo, ¿sí? En empaque, profesora. Tiene que ser con empaque, profe. ¿Y por qué no? Es que yo O en puse producción. producción. Porque no ponemos como elaboración de la Y mezcla envase. elaboración de la mezcla de la carne con los químicos, no sé, elaboración de hamburguesa, de carne de ¿De los hamburguesa, ¿no? conservantes, profe? O la elaboración de la salchicha, ¿no? Eso, exacto, exacto. Mm. Entonces, elaboración, Qué pena, ahí también podría ir el molipollo, que también se consume bastante. eso. Entonces, Procesados. elaboración de, Mejor sería, profe, procesados de alimentos fríos, exactamente eso. elaboración de, Procesos. Elaboración de procesos no, de embutidos. Sí. em, De embutidos. de alimentos Procesados, eso. procesados. Entre comillas para que entiendan, salchicha. Ya. Y así no nos complicamos. Listo. Listo. Dijimos que la clasificación del peligro. Acá es la clasificación. Entonces, en este caso dijimos que es biológico, ¿cierto? Ahora, ¿con cuál nos vamos? Pueden ser hongos, bacterias, parásitos. Ahí Podemos poner, serían bacterias. pongamos Con los bacterias. hongos. O hongos. Hongos, creería yo. Pongamos hongos. Pongámosle hongos. Hongos. Listo. Descripción A, clase del riesgo. ¿Cómo es? Descripción, entonces, clase de riesgo, espérame, clasificación del peligro biológico, clase de riesgo, hongos, descripción del riesgo. Entonces, manipulación de carnes,
Esas son carnes conservadas, ¿sí? Sí, profe. Y mantenidas en refrigeración, ¿cierto? Sí, señora. Ahí sería colocar, mantener en refrigeración a una temperatura, creo que deben tener alguna temperatura adecuada, ¿no? Y mezclas de conservantes, ¿cómo no sé si está bien escrita? Dime. Que la carne cuando está en la nevera tiene que tener un grado de De temperatura, ¿verdad? temperatura, sí. Entonces, efectos posibles y peor consecuencias por los hongos. En uno, Intoxicación. intoxicación. Alergia, ¿no? Sí, señora. Alergia. Es la más común, profe. Como la más común que se intoxique la persona por un producto mal procesado. Pero es que tú no te lo estás comiendo. Y Estamos hablando acá de que yo lo estoy elaborando. Yo, Viviana ¿Algún Pérez. tipo de cortadura, profe? O digamos que al No, momento de embutirla, no. una mala manipulación. Ojo acá, sí. ¿Qué es lo que pasa? Es que yo estoy identificando que cuando yo elaboro la salchicha, sí, cuando Una contaminación manipulo la cruzada. carne, sí, manipulo la carne y los conservantes, sí, entonces a mí me puede dar hongos, sí, Y los hongos pueden producir por una manipulación cruzada. exacto. Entonces digamos que, ¿cuál es la peor consecuencia de que a mí me den estos hongos? O sea, ¿qué me puede producir estos hongos? Entonces me Pues lo que dice Una intoxicación, enfermedad. alergias. Pueden buscar ahí en Google, por favor. Una enfermedad, profe. ¿Qué enfermedad? ¿Mm? ¿Qué enfermedad me puede dar? Dermatitis. Dermatitis. Por la manipulación de la carne. Es que los hongos, miramos que acá. Como su merced dice que la carne está manipulada con unos conservantes, a veces los mismos conservantes al manipularlos pueden producir los hongos o una alergia y puede producir la dermatitis, pienso yo. Profe, yo no sé si la salmonela se da pues por consumirla o también por manipularla. Esa Es creo que, que no es la bacteria del hongo, del huevo. pero también de la carne. sí, todos Pero lo también tienen. podría ir ahí, ¿no? Ujú. Es Ah, más, ok. creo que esa se puede quedar en las manos de uno y uno se la puede Y comer. en los productos, o sea, es Sí, decir, en el cuchillo, en la exacto. pala. Profe, Entonces, podría añadir entonces, salmonela, y creo que a uno le da una vaina que se llama salmonela, ¿no? Sí, es la que te digo yo, la salmonela. problemas. Ujú. También se puede añadir ahí. Pero eso es bacterias. Esa salmonela es de la familia de las bacterias. Mm. La enfermedad Entonces, podría ser la pongámosle dermatitis. bacterias y le dejamos así. Bacterias, ay, perdón. Ujú, mm, mm. Acá. Bacterias. Y la peor, esa sería salmonela. Listo. ¿Es rutinario? Sí o no. Les dijimos que si es de más de 3 veces al día, a la semana, sí. En este caso, esas salchichas las producen todos los días, ¿sí? Sí, Sí, señora. profe. Todos los días. Porque sí, sí. Listo. Entonces, ¿qué controles tengo
en la fuente. En la fuente, ¿qué quiere decir? La carne, los conservantes, ¿sí? Esa mezcla que yo estoy haciendo. ¿Cuál sería el control que tiene CENU en este momento para que no exista esa contaminación cruzada? La desinfección. Desinfección, sí, pero Se en la llama fuente, no, en la esterilización. carne. Entonces podemos poner que Para ellos, que la contaminación cruzada, profe, no, o sea, no puedo mezclar los utensilios de la carne para otra cosa, por decir para el pollo, tienen que ser para exactamente esa función. exacto, Exactamente, tanto los esa cuchillos sería, como las tablas, las que utilizamos, perdón. pero esa sería en el medio. La fuente es la carne, entonces yo podría poner que en la fuente mirar las fechas de vencimiento de las carnes, ¿no? Sí, Profe, profe. el tema de conservarlas frías, o sea, en la conservación del frío. También, eso es importante. La temperatura. Entonces, primero pongamos fechas, verificación de fechas de vencimiento, ¿cierto? La otra, Y Profe, mantener, que la carne tenga un lote, ¿no? La carne con la que venda, porque si es exacto, todo un lote que pronto esté mal. mantener identificados los lotes, ¿sí? Sí, profe, porque no sé, Listo, hace un tiempo hubo un problema con un lote de carne y se dieron cuenta eso, fue por el lote. mira, perfecto. Ahora, mantener la temperatura adecuada, exacto. adecuada. Entonces, ahí es la fuente donde se nos puede empezar a crear esas bacterias. Ahora, en el medio, lo que ustedes me decían, que entonces no utilizar utensilios contaminados de otros procesos, ¿cierto? ¿Sí? También pienso, profe, que ahí debería la persona que esté haciendo el proceso usar sus elementos de protección adecuados, ¿no? No, Como unos guantes. recuerden que no es en el medio, en este caso sería en el Individuo. trabajador. Individuo. ¿Listo? Ah, ok, Listo. ok. Profe, También otra cosa que podría ser, perdón, se Dime. puede y añadir. también Ay, podría perdón, ser compañera, no, sigue, sigue. el Perdón, perdón. lavado al cambio de actividad, lavado de las manos, Pero ¿en quién? el trabajador, En el el trabajador. trabajador. Estamos hablando del Profe, medio, del medio. se puede añadir lo siguiente, profe, también. Dime. El mantenimiento preventivo a las máquinas que utilizamos. Muy bien. Ese es el medio. Señora. Limpieza y desinfección, mantenimiento Sí, a señora, ahí máquinas. sería estar pendiente de la desinfección, de que esté Ujú. limpio, Exacto. Limpieza y de que haya desinfección, buena higiene, mantenimiento higiene a en el- máquinas. Listo. Perfecto. Yo creería que ahí. Y ahora sí, en el trabajador, lo que ustedes me dicen, elementos de protección personal, ¿como cuáles? Guantes de manipulación, Guantes de manipulación, Tapabocas. tapabocas, ujú, gorro, cofia, cofia, Cofia. ujú. mm, Yo he visto que delantal ellos o bata utilizan, adecuado para los sí, alimentos. bata o delantal. Ajá, listo. Perfecto. el gorro para el cabello, pienso Ya, yo. la cofia. Ujú, Creo que cuando uno trabaja en alimentos, el uniforme debe ser blanco y los zapatos también, ¿no? Blancos, botas, ujú. sí. Uniforme de trabajo. Profe, ahí viene lo del carnet de manipulación de alimentos, ¿no? Muy bien. La acreditación, exacto. Mani. Y la, ¿cómo se llama? Es el vestuario de cuarto. Ya, está uniforme. Listo. Perfecto. Entonces,
Elementos de Profe, protección. creo que tapaoídos también, porque ellos manejan máquinas de alto voltaje de sonido. Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que lo tengo aquí cerquita a mí. Dame. Se pone bravo. Listo. Lo es que lo dejé en la cunita durmiendo un ratico. Me chico. Profe, ¿se está comiendo Listo. mucho, profe? ¿Come mucho? Sí, porque como me nació bajito de peso, entonces estuvo muy pegado a mí. Tan canguro. Listo. Caramba. Entonces, chicos, piensen en contratistas. ¿Cuántos contratistas podemos tener? ¿Cuántos contratistas podemos tener en ese ambiente? ¿Sí? Digamos que cuántas personas, ay Dios mío, alguien estaba acá. ¿Cuántos contratistas tenemos? ¿Cuántas personas hacen esa tarea para colocarlas? Profe, contratistas puede ser los que nos surten de las carnes, el transportador, todo eso. Los que están involucrados en el proceso cuando hacemos la Profe, digamos salchicha. los que están en la producción, pero digamos, Ellos. en producción tenemos como 3 áreas de producción. Hay Pero unos que están en la parte del proceso de la carne, que sí, pues a donde yo estaba eran 24 personas para poder procesar la carne. Y esa es, después de que la carne procesa, pasa a otras manos y así. Pero como tal, la procesada de la carne, 24 personas. pero acuérdate que tenemos, o sea, estamos hablando del que hace la salchicha. O sea, quien esté manipulando directamente la Pues mezcla para ahí, hacer la salchicha. qué pena. Ahí esos son operarios, ¿no? Sí, exacto. Yo ¿Cuántos? creería que como el ingeniero de alimentos, Sí, el jefe de producción y la persona encargada de la receta, ¿no? No, exactamente. porque ellos son, pero profe, si ellos son de supervisión, ellos no meten la mano a la carne. Los que meten a No, Pero la están mano a la carne. presentes en el proceso. Pero están exacto, están Pero presentes. la, presentes en el proceso. pero Pero la están, O sea, anterior, el ingeniero, yo creería que el ingeniero de alimentos es como la persona que da la orden de cómo seguir el proceso. El ven, y jefe de ellos personal, no toman muestras en ese momento, no manipulan, digamos que de pronto tengan que sacar una muestra de calidad. sí. Pues digamos Sí, que claro. hay esta coordinación de calidad, sí, pero ellos hacen la prueba antes de empezar el proceso. Cuando terminan el proceso de la primer salchicha, se la llevan a calidad y empiezan a hacerle la examinación al Sí, producto. o sea, Y pensemos el en todos jefe, los que están en ese proceso. digamos que es un turno 8 horas, pongámoslo de esta manera, como lo Sí, trabajamos nosotros. Es un turno de 8 horas donde está el jefe de calidad, está el coordinador de turno de la planta, bueno, digamos que están los supervisores. y hay Y contratistas ellos, ahí, perdóname, ¿hay en ese proceso o no hay? no, solo está Listo. como la supervisión y los operarios. Ah, listo. Entonces ellos empiezan el turno, hacen su capacitación, dictan cómo van a procesar las 8 horas de ese día y empiezan a trabajar los operarios, ya que si de Listo. pronto llega a haber un evento, pues ya ellos vuelven otra vez al punto, pero de resto están supervisando para allá y para acá, no están encima Listo. todo el tiempo. Entonces, digamos que en este caso, 0 contratistas de planta, podríamos hablar de cuántos operarios hay ahí. ¿Cuántas personas hacen el proceso que tú dices? Pongámosle un número. En máquinas procesando Sí, la carne, como tal, las personas son 24 los que procesan la carne. listo. 24, fresca. Y digo, visitantes 0, porque pues ahí no debe haber visitantes. Total de expuestos 24, ¿sí? Horas de exposición, ¿cuántas horas? Dijimos que son turnos de 8 horas, ¿no? 8 horas, sí, señora. Listo. Deficiencia, entonces alguien que vaya al cuadro de deficiencia y me diga qué valores hay ahí. Recuerden que les pedí el GTC. ¿Qué dicen de deficiencia? Si lo encontraron, acuérdense que el compañero nos dijo ayer que estaba como en la página 13.
¿Quién da más? Cálmate. Come como si no hubieran mañana. Deficiencia. Chicos, ¿no encontraron las tablas? Me tocó aquí. Profe, ¿qué Dime. preguntó? Perdón, es que me entró una llamada. Que en el nivel de eficiencia, ¿qué valor ponemos en el valor de eficiencia? Entonces, acuérdense que la deficiencia, entonces dice muy alto, alto, medio o bajo, ¿sí? Entonces, debemos colocar un valor. Entonces, el valor es 10, dice, se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de las medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. En este caso, recordemos que sí tenemos, unos controles existentes. Aquí estamos controlando totalmente el riesgo. Entonces, aquí no cabría, aquí no cabría un 10, ¿cierto? Porque sí hay unos controles. Ahí dice, se ha detectado algún peligro que pueda dar lugar a consecuencias significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja o ambos. Y dice, el 2, se ha detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos. Entonces, para mí, cuando yo tengo todo, perdón, es que me confundo y pienso que estoy trabajando aparte. Cuando yo tengo todos estos controles, ¿cierto? Pues yo puedo colocar un 2. ¿Por qué chino? ¿Por qué el 2? ¿Por qué el 2 lo puedo colocar? Porque hay unos controles existentes. ¿Ustedes creen que esos controles son efectivos? Si yo soy juiciosa colocándome los elementos de protección, el grupo de trabajo hace la desinfección, todo trabaja organizadamente, pues sí debe ser efectivo porque uno se da cuenta que pocos se enferman por este tipo de bacterias, ¿sí? Entonces, yo diría que es un 2. ¿Ustedes qué opinan? Recuerden Yo que su creería lo criterio, mismo, pero dime, recuerden que cada uno puede tener su criterio propio, ¿bueno? ¿Qué opinan? pues yo creería que de acuerdo a cómo estamos llevando el cuadro de la matriz, o sea, estamos llevando un proceso. Entonces yo creería que sí podría ser medio porque pues se está como cumpliendo con la Sí, normatividad, ¿no? exactamente, se está cumpliendo con las medidas. Ahora bien, ¿qué tal si yo no tuviera esos controles? Pues Sería, entonces serían, ¿qué sería? sería Muy alto, muy alto. Muy alto. muy ¿Listo? alto. Exacto. Entonces, aquí nos fuimos porque tenemos todo. Entonces, simplemente le voy a colocar acá un 2. ¿Listo? Recuerden, si no tengo controles, puede ser un 10. Si tengo algún control, porque muchas veces no todo el tiempo tengo controles en los tres ítems. ¿Sí? Ya, recuerden que puede ser en solamente 2. O puede ser solo en el trabajador. Entonces, no le podría poner ni 2 ni 10, podría poner un 6. ¿Sí me hago entender? ¿Sí soy clara en eso? Sí, sí, Listo. sí, Ustedes señor. deben evaluar qué tan efectivos son los controles que yo estoy colocando. ¿Qué tan efectivos son? ¿Listo? Ahora, exposición. ¿Cuánto tiempo expongo a esos 24 trabajadores? Dijimos que 8 horas, ¿cierto? Pero busquen la tabla de exposición. Ayúdenme un poquito, por favor. Sí, señora, ya la encontré. En Listo. la tabla de exposición Ujú. dice que espérame un momento, qué pena. Continuación, Sí. nivel de exposición, continuación, S, valor de 4. Entonces dice que la situación de exposición se presenta sin interrupción
o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. O sea, sería por raticos, por tiempo. Entonces, ahí dice, es continua, es por un momento, por un periodo o algo así. Entonces, en este caso Sí, sería señora. continua, ¿no? Porque es todo el tiempo que están produciendo, ¿no? Sí, señora, sí, es una jornada laboral, sí, de 8 horas. O sea, de 8 horas, donde todas las 8 horas producen salchichas. ¿Mm? Sí, todo el tiempo Entonces, está trabajando. entonces volvemos al tema. Habrán actividades que no son las 8 horas, ¿sí? Habrán actividades que son por horas. No es que realmente se expone 2 horas. Ah, bueno, entonces no es todo el tiempo, ¿listo? Entonces, si es todo el tiempo, porque decimos que todo el tiempo producen salchichas, ¿qué número debo poner ahí? El 4, 4. Sí, señora. valor 4. Listo. Entonces, ¿qué probabilidad? La probabilidad, ¿cuál es? ¿Qué dice el cuadro de probabilidad? ¿Qué probabilidad hay? Entonces, De probabilidad. sí, En el cuadro de probabilidad dice muy alto, que es valor entre 40 y 24. Significa que situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. espérenme, yo miro. Entonces, probabilidad, niveles de probabilidad. Recuerden que yo multiplico, si ven este cuadrito acá, es multiplicar nivel de eficiencia por nivel de exposición. Necesito que lo cambies. Me esperan un momentico que aquí voy a entregar. Ay, Dios mío. Toma. Listo. Entonces, nivel 2 por 4 8. es 8. ¿Qué dice ahí que es 8? Que es medio. Perdón, sí, que es medio. ¿Listo? Que es medio. Entonces, tengan en cuenta eso. Que es medio. Entonces, acá le voy a poner una más. Se me olvida que se acá. Entonces, acá le voy a poner Qué pena, probabilidad. profe. Una pregunta. Listo. Ahí, porque, o sea, multiplica el 8, ¿qué fue lo que dijo, profe? ¿Que multiplicaba qué? Mira, me voy a volver. Que esa parte no la entendí, por eso empecé a Listo. leer la tabla. Porque no. Estamos acá, nivel de eficiencia, ¿cierto? Exposición. Listo. Probabilidad. Entonces, dice nivel de probabilidad. Entonces, la voy a mirar acá en la tabla para que me entiendan. Niveles de probabilidad. ¿Sí lo ven acá? Sí, señor. Dijimos que nivel de eficiencia es 2 y nivel de exposición es 4. Yo busco el 2, busco el 4 y me da ¿qué? 8, que es medio. ¿Listo? Ah, ok, sí, señora, listo, muchas gracias. ¿Listo? Entonces es 8. Ay, es que a mí se me olvida que estoy en la misma tabla de la matriz. Y eso significa que es medio. Ay, perdón. ¿Dónde está acá? Para devolverme no encuentro en este Excel. Entonces, control X es. Ay, no. Qué pena, es que estoy en un computador que no estoy acostumbrada. Para devolver la acción es control X.
No, es control. Control Z. Sí, es control Z. Ya. Entonces acá dijimos que es 8, que es medio. Si ven que automáticamente acá se me puso en amarillo, esa ya está, ¿cómo se dice? Ajustada. Consecuencia. Entonces, ¿qué dice de la consecuencia en el cuadro de consecuencia? A ver, busquen ustedes, que yo tengo las tablas, pero yo necesito que ustedes también la ubiquen en la GTC. ¿Qué dice consecuencia? Cuando dice que es 8, que es medio. Cuando dice que es medio, dice que es situación deficiente con exposición. ¿Sí estoy bien? Sí, ¿Sí estoy bien? Profe, qué pena. Medio. Situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable con exposición continua o frecuente. Es posible que suceda un daño alguna vez. Profe, podría ser también que es grave, la 25, lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal. sí, 25. porque es que en este caso sí nos da salmonela, aunque si bien es cierto, pero es que hay un tema con nivel de consecuencia. Puede ser lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad, no, tampoco porque si No, nos da una infección por No, bacterias, sí nos incapacitan, ¿cierto? exacto. Sí, nos Pues incapacita, sí, puede señora. ser 25, sí, porque a pesar de todo, pues igual tenemos unas medidas de protección. Enfermedades con incapacidad laboral temporal. Sí, señora, esa. Podríamos poner eso. 25. Sí, 25. Listo. Entonces acá le pongo 20, 25. ¿Qué nos dio? 200. Y nivel 2. Entonces, ¿de dónde sale ese 200? De la clasificación del riesgo. Lean la clasificación del riesgo. ¿Por qué 200? ¿Sí? Profe, acá hay un margen, dice nivel de consecuencias, está el número 10 y aparece en amarillo, que es de 400 a 240. Entonces dijimos que está perdónenme, está entre 10, 25, ¿cómo fue? Espérenme acá. Sí, está entre 25. 25 y 10. Y nos dio Pero 200. sí, porque si la coloca a 25 ya se va muy alta, profe, porque hay alguna que está en rojo. Ujú. Entonces, muestra índices de 500 y 250, 200 y 150 ya Que es sería muy que bajo. esta matriz espérenme, busco la GTC. Un momentito, está acá. Lo Sí, que profe, yo pasa. me estoy basando en la GTC. Sí, En la sino que GTC. es que quiero ver una cosa porque mi cuadro está mal y quiero ver qué debo ¿Será que la corregir actualizaron? No, ¿Por qué no, la actualizaron? es mi cuadro que quedó cuando se pusieron los valores, eso de que se pasa a octubre, noviembre, cuando piensan que es. Entonces acá lo que yo quería ver, acá es miren lo que pasa acá en mi cuadro para que me entiendan por qué decido mirarlo. Ok. No es porque dude de lo que ustedes me están diciendo. Acá dice 20 de octubre, 8 de junio y 4 de febrero. ¿Sí me va a entender? Caramba. Entonces acá está entre 40 y 24, entre 20 y 10, entre 8 y 6, entre 4 y 2, ¿cierto? Y dijimos que está entre nivel de probabilidad, está 8. Y dijimos que está consecuencia, 25. Sí, acá da 200. ¿Ven? Por eso acá automáticamente da 200 y 150, ¿sí? pone nivel 2. ¿Sí ven? ¿Sí lo ven acá? 25 Sí, señora. y entra entre el 8 y el 6.
y da 200. Y acá me dio automáticamente. Listo. ¿Qué me dice el resultado? Que es nivel 2. Entonces vamos a la interpretación. Mire, ¿qué dice la interpretación, chicos? Cuando dice nivel 2. Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Ay, David me está escribiendo. Listo. Entonces, aceptable con control, pero hay una parte donde te dice que si es aceptable o no. Ah, ok, tú me estás leyendo el significado del riesgo, tienes toda la Mira, razón. ¿es no aceptable o aceptable con control específico? ¿Sí? ¿Es ese? Sí, Sí, ese es. ese es. Entonces, acá. Dice Pero que es dice lo 2. mismo, ¿no? Corregir y o adoptar medidas de control. Ah, ok, corregir o adoptar medidas de control. O Perfecto. sea que usted concuerda con el nivel 2, profe, entonces. Sí, está bien. Listo. Aceptable con control, pero con control específico, ¿ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos acepta este factor, estos valores, pero tenemos que ser muy juiciosos. ¿En qué? En implementar esas 3 medidas. ¿Listo? No, profe, no, dice que el nivel 2 dice no acepta. Ah, pero bueno, ¿por qué dice no aceptable o aceptable? Cuando dice no aceptable, pero es cuando, ya te digo por qué. Acá. Cuando el valor ya está cercano a 500. Si me hago entender, sigue Sí, ya. siendo medio, pero ya está muy al borde del rojo. O sea, Sí. Ujú, de los, digamos, de los límites de... de los límites, sí. Mira, acá está. Tabla de nivel de riesgo. Espérenme un segundo. Nivel de riesgo. Acá está, dijimos que la clasificación de riesgo son 200. Acá dice que significado del nivel de riesgo. Acá es 2 y el valor son 12. Acá es 2 y acá es 200. Sí, corregir y adoptar medidas de control del inmediato. Cuando el valor ya está. Recuerden que siempre va a buscar mejorar esas condiciones. Porque si está en 2, dice que si digamos llega a 5, es mantener las medidas de control existentes. Pero cuando está en el valor el nivel de riesgo es 20, es bajito. Pero como está entre 150 y 500, entonces pues siempre van a pedir que ojo con las medidas de control. Pero el ejemplo de aceptabilidad del riesgo. Entonces, ¿qué tan aceptable es este riesgo? Aquí nos dice que el aceptable es con control, porque nos da aceptabilidad con los que hemos definido, con las medidas que tenemos en ese momento. Listo. Acá, medidas de prevención y control. ¿Creen y consideran que ustedes es necesario que eliminemos ese proceso? No, No. profe, No, no. ¿por qué? No, Porque profe, tenemos controles, porque tenemos unas medidas efectivas, porque vemos que muy poco la gente se enferma en esa área, porque nunca nos ha ocurrido un caso de que se presente, puede que se presente, pero pues hasta el momento de la fecha pues no se ha presentado, ¿sí? Y en caso de que se presente tampoco es Modifico. necesario quitar tampoco Todo, las medidas. exacto. Ahora, si se presenta, tendríamos que hacer la investigación de por qué se presentó. Entonces, no, resulta que el operario no tenía los guantes. Después de haber manipulado todo el proceso, se fue a comer y no se lavó las manos. ¿Sí o no? Y ahí podemos tener la situación. No es que no utilizó alguna medida de prevención, no es que manipuló directamente sin elementos de protección. Entonces uno dice, bueno, pues es que ya aquí eso es un tema de autocuidado.
¿Dónde estamos? ¿Dónde está la sesión? Que me están pidiendo que los deje ingresar. Pero se me perdieron. No los encuentro a ustedes. Venga, no los encuentro. ¿Dónde están? Ay, perdón. Alguien me está pidiendo ingreso. Allá. Entonces, ¿creen que necesitamos sustitución? ¿No? Porque pues no, el proceso está efectivo, está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta cómo tenemos unos controles existentes, unos controles en la fuente, en el medio, en el trabajador, y son buenos, pues acá yo lo que puedo recomendar es muy poco, ¿sí? Porque está siendo efectivo y el nivel de riesgo es bajo. O sea, es medio, perdón, es medio. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Necesito algún control de ingeniería? ¿Ustedes consideran que necesitamos hacer algo más para controlar este peligro? No, no, profe. No, Yo quedaría de pronto un control administrativo como temas de reinducción, ¿sí? Temas de Señalización, capacitación. profe. Sí, exacto, porque no sobra y porque finalmente recuerden que todo el tiempo capacitación, porque recuerden que todo el tiempo es importante recordarle a la gente las medidas, pues para que no se confíen y tengan autocuidado, ¿sí? Auto Y profe, ahí se podría anotar más que todo como y también manipulación. en señalización, como colocar avisos que si va al baño, desinfectarse las manos, ese tipo de cosas así. Sí, manipulación. Perfecto. Entonces, señalización o advertencia. Entonces, acá señalética de lavado. Podemos poner de manos. Un ejemplo. Y de protección personal tienen de todo, tienen guantes, cofia, tapaoídos. No le quiero recomendar absolutamente nada por ahora porque hasta el momento se ha hecho. Ahora, hagamos cuenta, no lo voy a hacer, pero hagamos cuenta que es una empresa, no es ENU, sino es una empresa que está empezando. No tienen esos controles. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, ok, no tienen todos esos controles, muy probablemente me va a dar muy alto. Entonces yo en las medidas en las recomendaciones me traería el entregarle elementos de protección personal como cofia, guantes, tapabocas, monogafas, delantal. ¿Sí me hago entender? O sea, todo lo que yo en este momento tengo en CENU se lo pondría a la empresa que no tiene implementación de absolutamente nada. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, señora. sí, señora. Señora, Listo. Listo. Entonces, por elaboración de alimentos cárnicos procesados en este tema de salchichas. Listo. En bacterias. Vámonos para uno de riesgo físico, pero escojamos otra empresa. Aquí vamos a hacer un revueltico de todo para poder entender. ¿Sí? Entonces, ¿qué riesgo sigue? ¿Qué peligro sigue? Digamos que físico, que quieren ruido, iluminación, quieren en físico que más hay temperaturas Ruido. extremas. ¿Puede Eh, ser como un call center? Puede ser un call center, sí. Entonces, por ruido, listo. Nos vamos con ruido, listo. Entonces, profe, sería bueno ruido, profe. listo. Es el más común y es el que uno siempre O logra la más, identificar. o la más sencilla, iluminación. Me parece que ruido es uno de los que a ustedes les va a tocar continuamente. Entonces, en este caso, ¿quieres call center, sí? Sí, puede ser. Pero pensemos en que no tienen nada, ¿cierto?
Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Recepción de llamadas? Sí. Listo. Entonces, acá dijimos que es ¿qué? Clasificación del peligro. ¿Cierto? Clasificación del peligro en este caso sería ¿qué? Físico. 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 Clasificación del peligro, sí es físico. Entonces, Físico. lo ponemos. Listo. Perfecto. Venga, a ver. Si no me riendo. Físico. Y dijimos que es ruido, ¿no? Listo. ¿Cuál es la tarea? La descripción de riesgo. Cuando yo hago la descripción, entonces manipulación, entonces recibir y ¿cómo se dice? Recibir Recepción de llamadas telefónicas. ¿Cómo? Recepción de llamadas telefónicas por medio de una diadema. Recepción y también se hacen, ¿no? Sí, bueno, recepción y bueno, es que lo llaman como ¿No inbound queda mejor y como outbound. asistencia telefónica? O No, recepción y salida de llamada telefónica. Eso. Sí, para que pueda ser para ruido tiene que ser recepción y salida de llamadas. De llamadas. Listo, telefónica. Pero entonces hablemos de que no existe nada. ¿Listo? ¿Cuál es la peor consecuencia por este riesgo? O sea, si yo Pérdida del todos oído. los días llamo, ¿cuántas horas de trabajo son en una? Depende, puede ser 24 horas porque Uy, puede que sean turnos rotativos, ¿no? Pero pues no, digamos que la una persona persona, trabajador, ¿cuánto es lo 8 máximo horas. en el día? 8 horas. Ah, 8 bueno, yo horas. sí dije, uy, no, los revientan. ¿Dónde es esa empresa para que no trabajen allá? Yo te digo dónde es. Listo. ¿Cuál es la peor consecuencia por mantener 8 horas continuas? la pérdida del oído. Listo. Entonces, hablemos de la Pérdida del oído, hipoacusia. degradación del No tímpano. hablamos de sordera, hablamos de hipoacusia. ¿Listo? Pérdida auditiva. También puede ser, ¿cómo se llama esa enfermedad que da del oído? Que uno no se puede ¿Vértigo? estar estable. Vértigo. Vértigo. Sí, por causa el vértigo. O sea, sensibilidad a los sonidos. Listo. Sí. ¿Qué más produce el tener 8 horas ahí? Acuérdense ¿de qué? ¿La ergonomía? No. Ah, pero pues eso no tiene Dolor que de ver con el... cabeza. La Sí, cefalea. sí, cefalea. Migraña. Sí, migraña. Listo, ya dejemos así. Listo, entonces es rutinario, sí, porque todos los días hacen recepción y llamadas, ¿cierto? Entonces es un call center, entonces son 8 horas. Verificación entonces aquí decíamos de la fuente, ¿qué controles existentes? Dijimos que ninguno, ¿no? Estamos hablando de que no hay nada, porque quiero que el valor sea alto. O sea, estamos imaginándonos la peor. Pero en caso de que sí haya la fuente, o sea, eso sería como, no, es que no sé cómo podríamos manejarlo en la fuente en caso de que sí haya. En la fuente que es el teléfono, la llamada como tal. No sé si la diadema, si el volumen, Ok. la Ya, sí. rotación, porque pues yo Pero podría la hacer rotación no rotación. sería del individuo, profe, porque la rotación sería cada hora Ujú. de un oído al otro, pero eso sería del individuo. Bueno, Sí, señor. sí, señora, pero si hablaríamos de volumen, Sí. sí, listo. Entonces, ¿qué dije? ¿Acá? Que hay ninguno. Ah, sí, ninguna. Listo. Entonces acá en medio.
En el medio, si hablamos del lugar como tal, del espacio. Entonces, Que no haya digamos, tanto ruido alrededor, o sea, es decir, que pueda exactamente. estar la otra persona más lejos, porque si eso, o sea, no sé si hay doble ruido. Sí, señorita, está bien. O sea, podríamos hablar de que manejemos cubículos. Podría ser. Pero un cubículo, pues cubículo que se pueda aislar. Sí, Sí, me hago entender, porque es que si es un cubículo donde pues, hay ruido conversacional, pues de nada sirve. Porque pues no. ¿Sí me No, hago y si habla entender? muy fuerte la voz, si se habla muy fuerte, la voz retumba igualmente. Exacto, entonces acá, pero dijimos que ninguna, ¿no? No tenemos ninguna. Listo. Y en el trabajador, ¿qué podría, qué podría hacer? Digamos que hay en el trabajador, digamos, en el trabajador, ¿qué podría hacer? Exámenes preventivos, la profe. rotación de la Exámenes diadema. periódicos. Exámenes, Exámenes, profe, exámenes. también, exacto. Listo. Exámenes médicos, exámenes Exámenes médicos. Periódicos. para saber que está en buenas condiciones y exactamente. Listo. Periódicos. Listo. Ahora, lo otro que me estabas diciendo, La rotación de la diadema. Ahora, rotación. la modulación de la Claro, voz también. ¿La qué? buen punto, Susana. La No, modulación de la voz, de mi voz, ¿no? Del trabajador. sí. Listo. ¿Y pausas activas no hacen? Lo que pasa es que si tú estás 8 horas, pues en la llamada yo no puedo, digamos que colgar. Sí, O sea, es profe. decir, no sé cómo lo manejar, porque las pausas activas serían más para la ergonomía que para lo No, del manejo del teclado, pero para la audición No, no Pero sé. ahí sí se debería hacer porque está no. todo el tiempo Sí hay sentado. pausas activas para el oído. Ya les cuento por qué. Pero sí hay Bueno, pausas no, profe, activas. Pero igual, profe, no sería solo para el oído, también en el cuerpo, igualmente, porque si estar apurado nos sentado dan ahí. 30 minutos para Pero comer, como imagínense. estamos hablando acá de solamente el tema de ruido, no estamos hablando de ergonómico. Eso Ah, sí ok. lo valoramos, pero lo valoramos ya en toda la tarea. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa con las pausas activas? Si te lo comento. Nosotros tenemos una actividad en el teatro, todos conocen el teatro Jorge Eliezer, ¿cierto? sí, de Resulta que Bogotá. nuestros chicos, Sí. nosotros tenemos este tema de ruido y superan los 85 decibeles. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos decibeles, ellos tienen exposición a ruido no las 8 horas, depende el montaje, ¿sí? Y no todos los días. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Cuando ellos están expuestos a ese ruido, porque son 120 decibeles, ellos tienen que hacer unas pausas activas, ¿sí? Pausas activas de ruido. Se tienen que meter en un lugar donde no haya absolutamente nada de ruido. Todo en silencio. Y ahí descansa el oído. ¿Ves? No tenía ni idea que eso existía. Ujú, Ni eso idea. pasa. Entonces, Pero igual, profe, una pregunta, digamos en una planta de alimentos, hablo donde yo trabajo, hay una máquina grande, se llama la sobrecopa, y ella es muy ruidosa, pero ujú, ahí nunca nos han hecho esas pausas. O ok, sea, y ahí cómo las organizaría uno, en qué lugar o cómo las exactamente. plantearía Digamos que a uno. nosotros nos toca tener un espacio para ellos donde no haya ruido. O sea, uno busca un lugar donde haya totalmente silencio. Entonces, y se van y se están 5 minutos, descansan y ya. Pero entonces, eso ya depende, digamos, las recomendaciones cuando hacen las mediciones. Eso ya pasa cuando se hacen las mediciones y determinan. Esas recomendaciones las da el higienista. ¿Listo? Bueno, Qué chévere. entonces, listo, chicos. ¿Cuántas personas están expuestas? ¿Hay contratistas? Decimos sí, no, digamos que hay unos 5, unos 2, digamos que acá hay como 30 personas de planta, que no, visitantes hablamos que no, visitantes no hacen esto, que tenemos que, perdón,
Acá hay, perdón, visitantes es 0. Visitante 0, planta 30, totales puestos. Entonces, 32 personas. ¿Cuántas horas? 8 horas. Ahora sí, quiero que me valoren y me digan ustedes cuál es el valor de eficiencia teniendo en cuenta esta situación. Díganme ustedes. Le queda grande por ahí. Se colgó, ¿no? Muy frío. Chicos, Muy alto. ¿cuánto es? Entonces el tema es, ¿cuánto? No, pero dime en valor. El valor. 10, 6. Pues, 10. 2, profe, puede ser. 10. A ver, ¿por qué 10? ¿2? Fresca, contéstame por qué 10. ¿Por qué consideras? Es que mira que esto es un criterio profesional y esto es importante. Yo puedo decir que, mira que el compañero dijo que 2, tú dices 10 y la otra compañera dijo que 6. Yo le pongo un 6, profe. Bueno, ¿por qué 6? Pues, o sea, se detecta que hay un peligro auditivo, pero el cual se pueden tomar, digamos, como esas medidas preventivas, ¿no? Sí. Profe, yo digo que 10, porque es que aquí dice que no hay ningún tipo como de, ¿cómo se dice eso? ¿De medidas? Aquí ¿De donde dices control? que en el medio, en la fuente, no hay control, no hay nada, no hay ninguna. Entonces yo diría que sí es muy alto. Entonces, pero mira que tenemos controles solamente en el El trabajador. individuo, o sea, hay un control. Si acá no hubiese ninguno, entonces sí decimos que ninguno hay, pero hay uno. Entonces puede ser 6. ¿Listo? Puede ser, pero si usted considera que es 10, o sea, quiero que piensen, es que ustedes como tener ese criterio claro, ¿sí? Yo puedo decir que es 10, otros dicen que no, que es 2, otros dicen que es 6. Entonces vamos a mirar. ¿Hay controles? Hay uno. Entonces, esas medidas, la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja. Sí es baja porque es que, porque solamente estamos haciendo una medida de control. Acá no existe, mira, acá medidas preventivas no existen en el 10. Ok, sí. Entonces dejémosla en 6, ¿les parece? ¿Me hago entender por qué? Sí, profe, ahí para no pelear, está bien. No es para no pelear, es que quiero que quede claro. ¿Listo? Ahora, díganme ustedes, exposición. ¿Cuánto tiempo estás? ¿Cómo es que dijimos exposición? Es por raticos, son las 8 horas. Entonces aquí decimos que es continua, ¿no? Profe, pero digamos que entre llamada y llamada, digamos que hay como un lapso de interrupción, o sea, no podría ser Pero puede frecuente. ser 2 segundos, porque si Mm, estamos en una línea de servicio al cliente, por ejemplo, entonces todo el tiempo está ya entrando llamada. Todo el no, tiempo. aquí es 2 segundos. exposición todo el tiempo. Yo entiendo el tema del tema del call center, no, es que esto no les dan tiempo es de nada. Es una tras de otra, ¿cierto? Así le cuelguen, vuelve y marque. Así Entonces, es. sería 4, ¿no? Que es todo el tiempo. Sí, profe, 4. ¿O hay otro valor más alto que 4? No, señora. No, ese es el último. No, 6 por señora. 4. 24. Ah, bueno, estamos bien de matemáticas. Ay, Entonces, profe, por favor. ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Miren que automáticamente, ¿qué pasó? ¿Sí están viendo mi Rojo. tabla? Señora, quedó en rojo. Quedó en rojo, muy alto. Listo. Ahora, ¿cuáles son? Perdón, acá. ¿Cuál es la consecuencia? Deben el valor, teniendo en cuenta que no tenemos controles. ¿Qué pasa si a mí veamos las consecuencias? ¿Qué dice la consecuencia? Sí, pues no molesta. 6. Dime, ¿qué número?
El 6, profe. 6. 60. 6, no, hay 25, creo que hay 10 y ¿qué más? 60. Hay 100. 10, 100. 10, 6, 2. Tendría que ser 60, porque pues muerte, no creo. No, muerte no. Muerte no le va a producir. ¿Cuál es la otra? 60, que dice lesiones o enfermedades graves irreparables, incapacidad permanente parcial o invalidez. Esa podría ser, Esa porque puede si ser. estamos con sordera o pues con pérdida del oído, quedamos con invalidez. Perfecto. Sí, señoritos. Listo. Entonces, si se dan cuenta, me da 1440. ¿Listo? Un nivel no aceptable. ¿Quién me hizo caso de leer la GTC 45? Así de conciencia. No todos. Por favor, no todos, porque es que mire que eso está que choca aquí los No, profe, micrófonos. yo sí la leí así, pero a la Bueno. perfección, que diga usted tampoco, pero sí la había leído. Muy bien, pero recuerdan qué pasa cuando está en rojo, qué nos dice la, es más, yo les leí ayer el objetivo y les decía que nuestros controles tienen que ser ¿qué? Aceptables. Aceptable. Entonces, ¿qué pasa cuando no es aceptable? La misma GTC, si quieren buscar ahí, dice, cuando su peligro es no aceptable, debe parar y verificar. Lo estoy no sé palabra haciendo. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, venga, si esto está en rojo, ojo, pare, porque es que su peligro puede perjudicar a una persona. Entonces, por eso es necesario parar y evaluar. ¿Y qué tengo? Porque tengo que parar la tarea, porque tengo que revisar que estos controles, quiere decir que como no tengo que rápidamente actuar para que esto no quede en rojo. ¿Listo? Eso siempre ténganlo claro, muchachos. Muchas de las fallas que yo encuentro en las personas cuando hacen una matriz es que me dejan en rojo los peligros. Entonces yo digo, pero venga, si aquí le está diciendo que hacer ese trabajo es muy peligroso, o sea, se puede morir. Acá en este caso no se va a morir, pero si es un riesgo, es un peligro donde se puede morir una persona, me quiere decir que se puede materializar el peligro y que usted ya sabía que se podía morir. Sí. Entonces aquí estábamos hablando de que, no, es que efectivamente voy a tener inválidos, varios inválidos en mi empresa, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan claro. ¿Bien? Listo, chicos. Ahora, como no tenemos controles, perdón. Me dice que no es aceptable, ¿cierto? Eliminación. ¿Eliminamos el consenter? No. No podemos eliminarlos, tenemos que trabajar. Listo. Entonces, acá no voy a eliminarlo. ¿Listo? Me dice que sustituya el proceso. No, ¿qué puedo hacer acá para mejorar las condiciones? Entonces, ahora sí quiero que ustedes me digan qué recomendaciones harían en control de ingeniería, en control administrativo, en señalización, advertencia o en protección personal. Díganme ustedes, ¿qué harían en control de ingeniería? Modificar los módulos, los cubículos. Sí, señorita, muy bien. Entonces yo hago esto, entonces digo, no, bueno, modificar los cubículos, ¿se dice? Sí, señora. Cubículos para manejar un aislamiento. ¿Listo? Listo. Ese sería uno. No nos extendamos tanto en esto. En el control administrativo, ¿qué control administrativo haría? ¿Qué control administrativo? Podríamos como, si digamos no se realizaran las pausas de activas del oído, podríamos dar a Sí, claro. iniciar esas pausas. Iniciar programa Exacto. de pausas activas
¿Qué más? Em, capacitación. Recuerda, la capacitación nunca sobra, chicos. ¿Listo? Del cuidado. Y eso nunca hace falta, profesor. Ajá, del cuidado. Del oído. ¿Cierto? Porque yo digo, listo, chicos, entonces, ¿cuáles recomendaciones puedo hacer? Bueno, no, ustedes todas las 8 horas están acá full. Cuando traten de llegar a su casa y traten de mantener una hora de silencio. Eso es descansar. Eso es poner en pausa su oído y eso es generarle un confort a su oído. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo O podría tratar de no generar eso en utilizar capacitaciones. auriculares, ¿no? Dime. Y pues Tratar de no y la utilizar los señalización, auriculares. pues, No, espérenme, que cogí a 2 personas al tiempo. Dime. Javier. Escuché a Javier, escuché a otra chica. Javier decía sobre la señalización. no, profe, que que la señalización que nunca hace falta también igual. Siempre, Ok. Bueno, sí, sí, pero eso es en señalética. Acá, bueno, en capacitación de cuidado del oído, en la señalización. ¿Y qué pondrías en la señalización? ¿Qué tipo de señalización pondrías? La rotación de la diadema cada hora. La Listo. recomendación. Listo. Bien. Listo. Listo. Capacitación en señalética y en el trabajador. ¿Qué recomendaciones daría? Elementos de protección personal no puedo tener porque no va a funcionar, ¿cierto? Entonces, nada, participar. No, aquí son elementos de protección personal, perdón. Entonces, no, Las ya, capacitaciones no vendrían ahí. ahí ya vienen no, la capacitación es en la parte administrativa. Aquí está. Capacitación del cuidado del oído. ¿Listo? Pues Sí, digamos que yo en el trabajador podría, es que aquí se habla desde protección personal, pero no tenemos protección personal para eso. Bueno, ¿la listo. podemos dejar en blanco? Sí, claro, la puedes dejar en blanco. O le puedes ninguno. Cualquiera de las dos. ¿Listo? Listo. Evaluemos otro riesgo. Sí, aquí ya dijimos que teníamos muy alto, ya saben, cuando estén en rojo tienen que parar. Una matriz siempre se va a evaluar de esta forma. Yo veo que está en amarillo y verde, quiere decir que los controles existentes están controlados, pero si yo veo que hay rojos en mi matriz y muy rojos, entonces pues yo digo como que, uy, venga, aquí no hay control y es peligroso, se me puede materializar el peligro, se me puede morir una persona y efectivamente yo no puedo darle cabida a eso. ¿Listo? Ahora, miremos otro trabajo en químico. ¿Listo? Químico, manejémoslo por... puede ser, ¿cuál lo quiere manejar? Por pintura, por solventes, por no sé, vapores y gases, unos metálicos y no metálicos. uno químico sería bueno, que no hemos tocado los químicos. Por eso, químico, ¿cuál sería? Entonces, ¿Por gases? ¿gases? Listo. Gases y vapores. Entonces, empresa de que, pongámoslo así, todos conocen Refisal, ¿cierto? Todos conocen Refisal, ¿cierto? Entonces, acá producción, empresa pongámosle, empresa de aseo. Entonces, empresa de, pero es que aquí no es empresa, perdónenme. Aquí es zona o lugar. Entonces, acá sería producción de hipoclorito. ¿Sí? Producción de hipoclorito, entonces estamos hablando de Refisal. ¿Cuál es la actividad?
Prepara- preparación. Disolver. no, la preparación. Sí, la preparación de cloro. ¿Listo? Eso es un gas, ¿no? Ese sería químico. Acá sería gases. ¿Listo? Y acá, ¿cuál es el proceso? Ellos pasan de estado, ¿cómo es? De estado gaseoso a líquido, ¿se dice? Entonces, pasar el cloro de estado a líquido para producir hipoclorito. O sea, es que cuando ustedes compran el Blancos, un ejemplo, eso es hipoclorito al 5%, ¿sí? No es cloro. Cloro es lo que les digo, es un gas, ¿vale? Entonces, listo. Entonces pasar del cloro de estado a líquido para producir hipoclorito. Listo. ¿Cuál es la peor consecuencia? Ahí sí podemos hablar de ¿qué? De muerte. ¿Qué pasa cuando este gas se escapa y usted no tiene mascarilla? De emergencia, sí hay una deficiencia respiratoria porque el cloro desplaza el oxígeno y tú no puedes respirar, te da un paro cardiorrespiratorio. ¿Listo? Sí. Es muerte, puede producir la muerte, por eso, ojo acá, por eso estas empresas son riesgo 5, porque son empresas dedicadas a sustancias químicas, ¿ok? Estos son tipsitos que ustedes deben tener presente también. Listo. Y están clasificadas como empresas de alto riesgo. Ojo, hay clasificación de tareas de alto riesgo y hay clasificación de actividades de alto riesgo. En este caso, las empresas que producen químico, y no ponle pijama, ¿no? Bueno, tome, póngasela y póngalo usted en el pecho. Entonces, ojo acá, hay actividades de alto riesgo que hablábamos, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, que son en alturas, espacios confinados. Esas son tareas, perdón. Pero actividades está clasificada a las empresas de químicos, que esa es una actividad económica y por eso es riesgo 5. Bueno, esas son cositas que deben saber. Entonces puede producir la muerte, intoxicación. Irritación en ojos, ¿no? También. Puede ser, dime. Irritación en los ojos. Irritación, sí, en los ojos y en las vías respiratorias. Listo. Ahora, listo, acá ya. Listo. Rutinario, no rutinario. Sí, todos los días producen ese tema de hipoclorito. ¿Qué controles acá? Entonces vamos a controlarlo en el medio y en el trabajador. ¿Listo? Acá en la fuente ninguna y pongamos en el medio. ¿Qué creen ustedes que debe tener el medio para controlar el riesgo? El peligro, perdón. Mi tía. Díganme. Para hacer el proceso de la dilución que su merced dice Sí. que de gaseoso
líquido, no utilizar envases o utensilios de otro químico. No, ¿Podría ser? aquí es que digamos que estamos hablando de una empresa en el medio, esto es como hablamos de la infraestructura, ¿sí? Entonces, la recomendación en este caso, digamos que lo que ellos hacen en este caso es un mantenimiento preventivo a todos los ductos por donde pasa este gas, ¿sí? Sí. Mantenimiento, pónganlo así, mantenimiento preventivo, porque tiene que ser preventivo, no puede ser correctivo. Mantenimiento preventivo en tuberías, en cilindros y ¿cómo se dicen? Aparte de esos cilindros, como las llaves, como las perillas. Profe, eso, ya que usted menciona ahí no hay sistema de automatización, ¿no? Sí, esto también es automatizado. Entonces se podría hablar de Y que mantenimiento. también revisar lo que están haciendo. Sí, se queda crítico, Sí, sí. señora. Listo, entonces acá mantenimiento, mantenimiento preventivo en tuberías, cilindros y automatización, como que dijimos, y sistemas de automatización. Sí, señora, sí. Listo. Esos son ejemplos, ¿no? Pues no es que sea pues 100% así. Listo. Estamos Entonces, practicando, profe. estamos aquí practicando. Entonces, tenemos acá trabajador. En el trabajador, ¿qué tenemos? Pues los elementos de protección personal que nunca le faltan. Entonces, ojo con esto. Entonces, siempre cuando manejamos cloro, más que todo por el cloro, se manejan las mascarillas especiales, pero eso solamente es para evacuar. Cuando hay una nube, cuando hay nubes de gases de cloro, se tienen que manejar unos trajes especiales para poder intervenir donde está la fuga, ¿sí? Entonces, acá lo que se va a poner entonces son mascarillas respiratorias. Listo. Mascarillas respiratorias, trajes especiales, trajes especiales para emergencia. Lo voy a poner así, no me acuerdo el nombre del traje. Listo, pero son unos trajes totalmente full face, cuerpo entero y se tienen que poner 2 balas de oxígeno. ¿Listo? Para poder esto. Listo. Entonces, ¿qué más? Mascarillas, trajes. Listo. Es más. Acá en el medio podemos poner ventilación, ¿bien? Listo. Ahora sí. Ahora denme valores. Tenemos controles. Denme valores acá. Ay, perdón, ¿cuántas personas expuestas? Bueno, aquí pongamos 5, aquí pongámosle 20. Acá pongámosle visitantes nunca dentro de los procesos. Acá son un total de 25 personas. Ahora sí, denme valores. ¿Cuántas horas están expuestos ellos? También son 8 horas de turno. ¿Listo? Este es chistoso porque necesito que me dé bajo. Es que quiero que me quede verde, amarillo, amarillo, rojo y verde. Para que tengan claro. Entonces, metámosle acá controles. Equipos especializados. Sí, gracias. Equipos especializados para manipulación de cloro, sensores, y equipos de emergencia. Listo. ¿Qué? Duchas.
Listo, chicos. Entonces, tenemos todos los controles, mejor dicho, los procedimientos. Ay, gracias, Viviana. Procedimiento, capacitación. Procedimientos, acá procedimientos en el medio. Y entrenamiento. Pero entrenamiento iría acá. O sea, tengo todo. Chicos, tengo full controlado. Entonces, ¿qué valor le Profe, pondría sería que acá? ocasional, profe. ¿El 2? Sí, ocasional, creo que sí, no sé. Un 2. Y después, digamos que es ocasional, creo que es ¿qué valor? Un valor bajito, que es esporádicamente. Mm, Dígame uno que sea, no sé, así es. Esporádicamente. ¿Qué valores hay ahí, chicos? 2. Sería 2. ¿2 qué dice? ¿2 qué dice? Se ha detectado peligro que pueden dar lugar a incidentes poco significativos, ¿Significativos? sí, menor importancia a la eficacia de conjuntos de medidas preventivas Son existentes, es moderada o ambos. Listo. Entonces son 2. 2 por 2, 4. Ahí me da bajo. ¿Listo? Ahí no me cambió el color, pero sí es bajo. Y el bajo es verde. ¿Listo? Este es un ejemplo como para que me dé bajo, pero digamos que cuando yo valoro muy bien ese riesgo, ese peligro, tengo que ser muy claro y muy consciente de que mis procesos, mis procedimientos, todo está muy bien y me puede dar bajo. Así el peligro diga que puedo llevar a la muerte a una persona. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Si bien es cierto, si yo no lo controlo, ¿me puede llevar a la muerte una persona? Sí, pero es que resulta que mis procedimientos, mis equipos, el mantenimiento, todo es súper, pues muy probablemente nunca me va a ocurrir esto. ¿Bien? Listo. Entonces, ¿qué valor acá le puedo poner? Tengan en cuenta que tengo controles. Este valor acá es consecuencia, pongámosle 25. Porque sí me puede generar una incapacidad, ¿no? Sí, 25 dice lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal. Listo. Pero mire que aquí medio verde, ¿ves? Nivel 3. Listo. Entonces, como ustedes saben, debemos mirar, ¿necesito sustituir? No. Tengo controles efectivos. ¿Cuándo sustituyo? Cuando efectivamente mi peligro es ni haciéndole, ¿cómo decirlo? Ni colocándole controles es recomendable. Entonces lo que yo busco es sustituirlo, ¿listo? O eliminarlo. ¿Bien? En este caso, recomendaciones se podrían hacer. Sí, siempre de generar una recomendación puede ser en capacitación. ¿Por qué? Porque es que la capacitación nunca va a sobrar. ¿Listo, chicos? Ya, mi amor. Ya. Listo. Entonces, ¿creen acá que de pronto es importante poner algo más o así está bien? En capacitación. Sí. ¿Qué capacitaciones generaría? Acerca de cómo está compuesto químicamente elementos como trabajo y todo. El uso adecuado de la CPP. El uso adecuado, el autocuidado, ¿sí? Muy bien. Importante el uso de los elementos.
Listo. Capacitación. Listo. 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 Entonces, Profe, chicos, ay, qué pena. Yo tengo una dime. pregunta. Es como más curiosidad. Digamos que ahí utilizarían como esas caretas especiales para ese Sí, químico, o sea, para poder hacer manejo de eso. sí, sí, mira, lo que pasa y sucede es que hay diferentes tipos de mascarilla, ¿sí? Hay mascarillas para polvos, como hay mascarillas para gases. Cuando ustedes busquen, digamos que dependiendo de la empresa en la que trabajen, ustedes tienen que preguntarle a un asesor, ¿sí? Más que todos los asesores de, de venta de elementos de protección te dicen para qué tipo, o sea, que esos elementos de protección que ellos nos venden, para qué tipo de material nos sirven. Porque es que una cosa es gas y otra cosa es material particulado, ¿sí? Entonces siempre busquen la asesoría, perdón, mirando y exponiéndole los oficios que hace la empresa para que los puedan guiar a qué tipo de elemento de protección o qué tipo de mascarilla es la más apropiada. Porque así hay para vapores, hay para humos metálicos, ¿sí? Entonces, sí es importante el uso, clasificar bien qué tipo de mascarilla se debe manejar. ¿Listo? Profe, ¿cuántos puntos faltan, profe, todavía? No, acá yo creo que ya terminamos, que porque faltan 20 para las 8, chicos. Entonces tengo que sacar licencia. Faltan 18, profe, no más. Dime. Faltan 18 minutos nomás. Sí, entonces la verdad es que tengo que sacar la asistencia. Pero quiero que me digan si con esos 3 ejemplos que hicimos fui claro. Profe, pues con el ejemplo de la matriz suya, pues está como que se ve como muy fácil, muy sencillo. Porque Ahí usted lo, Dijo, ahora es hacerla. No, por eso es importante, muchachos, mire, yo se los aconsejo, lean, ¿sí? Vean los videos, busquen en internet, por favor. Esta información está por todo lado, ¿bien? ¿Por qué? Porque esto no es solamente que, pues claro, yo lo trato de hacer ver fácil para que ustedes me logren entender. Pero cuando voy a entender si lo aprendí, cuando yo me siente y haga el ejercicio solito y venga, aquí donde está la tabla, aquí donde es 2, donde es 4, donde es 6, donde es 10, donde es 25. Si me hago entender, porque el biológico tengo que hacer esto, porque el físico tengo que hacer eso. Es importante que ustedes vean. ¿Listo? No, profe, y algo que tú hayas dicho que es la opinión profesional, porque para esto estamos estudiando, ¿no? Que a conciencia uno responda según las tablas de la GTC y todas estas normas, Exacto. lo que debe ser. Exacto. Miren, muchachos, yo llevo trabajando en esto, que pongámosle unos 10 añitos, y yo me encuentro a diario profesionales donde no saben valorar un peligro. Y yo digo, hasta personas que son especialistas. Bueno, es que el especialista hace un año de curso de esto y ya. En cambio, cuando uno es profesional, hace 5 años, yo he estudiado esto por mucho tiempo. Yo hice un técnico, luego hice la profesional, entonces, y llevo trabajando en esto mucho tiempo. Entonces, claro, la experiencia y lo que yo he estudiado es dedicado a estudiar esto. Por eso para mí es fácil manejarlo, pero porque me ha tocado Profe, hacerlo. ¿Mm? una pregunta a Dime, sinceridad, profe. cuéntame. Usted se sabe todos los valores de la tabla, así, el momento de hacer una matriz de riesgo como debe ser, ¿usted lo hace No. así a conciencia de los números que ya se Sí, sabe de las tablas o busca no, las no, no, tablas yo simplemente? consulto, yo todavía miro las tablitas, porque no, Ok. pues porque no todo el tiempo estoy haciendo matriz, pero sé manejarlas, o sea, me ubico, aquí está tal, aquí está la otra, ya sé cuáles son más o menos los valores, la tengo más, o sea, un poquito más memorizada, pero yo igual consulto porque no me puedo ir de confiada, ¿no? Sí, exacto, me sacaste Sí, la duda, muchas gracias. Yo tengo siempre una pregunta. consulte, Una siempre pregunta. consulte. Dime.
digamos, sería aconsejable que uno, pues cuando ya empiece las prácticas en lo personal, en lo mío, ¿sí? Yo que nunca pues había hecho tablas, matrices ni nada de eso, hasta ahora estoy empezando con el tema. Es aconsejable como imprimir y tenerlo ahí a la mano, ¿sí? Para uno poder desempeñarse Sí, bien. digamos que yo te voy a decir, a mí me gusta cuando son normas, me gusta imprimirlas. ¿Por Ah, qué? ok, sí, Porque señor. así me las memorizo más fácil, pero eso ya va en el ejercicio de cada uno y su metodología. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Así como tienes, digamos que un instructivo, digamos como unas tablas específicas en la GTC 45, ¿todas las matrices tienen lo mismo? O sea, es decir, yo sé Sí, que en esta matriz tengo como el instructivo, pero debe haber otra y en otra empresa van a utilizar otra y yo hay puedo. diferentes metodologías, lo que hablábamos, hay diferentes metodologías y hay metodologías que sí, eh, así como la que vimos en la GTC, también las tienen las tablas, tienen todo. Entonces, pero eso es de leer. Digamos que yo no he profundizado en otras metodologías, pero sí, sí, también tienen sus tablas, también tienen sus valores, tienen ¿cómo se dice? Sus parámetros y también están descritos. ¿Listo? Voy a llamar a Profe, lista. Dime. ya que tocaste ese tema, recuérdame cuál es el tercer como formato, porque está la matriz de riesgo, que es la legal, y el formato que nos enseñaste, y hay una tercera forma de reportar un incidente o un peligro, Ah, pero para que nos lo ese es el recuerden. procedimiento de reporte de actos y condiciones inseguras. ¿Sí? Ese, sí, profe. Ese. Reporte, y acuérdense, reporte de condiciones inseguras, esa también es una forma de identificar peligros y riesgos. ¿Listo? Listo, chicos. Ajá. Entonces, necesito que por favor me regalen apellido. Apellidos para Rueda empezar a Bustos. registrar. Guzmán, Luque, Joana. Bueno, Guzmán. Listo, Guzmán. Rosa Listo. Profe, García. Javier. profe, qué pena, yo me voy para que Sí, me tomes la asistencia Javier. y Listo. si no es más, no No, no vas a es dejar más. nada para estudiar o algo, nada. Listo, no, tranquilo, no es más. Javier, Gracias, profe, buenas noches. Javier Armando, ¿cierto? Sí, señora, buenas noches, profe, que estés bien. Listo, vale. ¿Quién sigue? Jerry Socha. ¿Socha? Rosa Cielo. Sí, Ya, señora. cielo, dame 5. Bueno. Denis Socha. Listo. Jiménez Madera. Jiménez Madera. Sí, profe. Y una ¿Quién? vez Jiménez, profe. Listo. Entonces, espéreme. Jiménez. Como no veo porque estoy en la esta, entonces Jiménez Madera. Muy bien. Listo. ¿Quién más? Chao. Ortega, profe. Ortega. Chao, bebé. Ortega Parejo de Anet. Sí, señora. Listo. ¿Quién más? Rosa García, cielo. Rosso. Ah, cielo. Pongámoslo. Cielo. Es que, Claudia Patricia Arevalo, profe. oye, cielo, ¿ayer no asististe? Sí, sí, señora. Yo te Ah, escribí ya. por el Sí, tú WhatsApp me que a las escribiste. 7:30. Listo. Sí, Ya. señora. Vale, ¿Quién buenas más? noches. Chao. Claudia González Arevalo. Dime. González Claudia Arevalo. González, ¿qué? Julie. Ah, espere, Yuri. Listo. ¿Quién más? Bernal. Bernal. Bernal Angélica. Bernal Angélica Profe María. Pinto, Zunillael. Señora. Listo. ¿Tú ayer asististe? No. No, no, señora. Ah, listo, listo. ¿Quién sigue? González Galindo Andrea. Profe, González. Dime. Pinzón Camargo Zunillael. Espéreme. González.
González Galindo, Andrea Liliana. Listo. Profe, yo Listo. te escribí anoche porque no Sí, sé, ahí ya está tenía... tu asistencia. Ok, vale, gracias. Listo. ¿Quién Profe, más? Rueda Bustos. Rueda. Listo, Rueda. Gracias. Profe Pinzón Camargo. Zunillae. Pinzón. Profe Juliet Polanía. Listo. Pinzón Camargo, Suni. ¿Tú ayer no asististe, Suni? No, profe, ayer no alcancé a listo. ingresar a la clase. Listo. ¿Quién más? Pinzón Camargo, Vanessa Alexandra. Profe, yo, Esmeralda Páez. Camargo, espérame. Esmeralda Páez. Sí, profe. Listo. Profe Claudia Arevalo. Arevalo. Listo, Claudia Patricia, perfecto. ¿Quién más? Profe Polanía, quedó registrado. Polanía. Polanía. Juliet. Sí, señora. Listo. ¿Quién más? Rico Peñuela. Listo. Jiménez Tenjo, Ay, Ángela fue madre. Patricia. Ay, fue madre. Se me acaba la batería. Control F. ¿Quién más? Jiménez Tenjo. Tengo. Murillo Sandoval, profe. Escobar. Profe, una pregunta. Pero Escobar no está. ¿Murillo? Murillo Sandoval. Ah, Murillo Sandoval. Listo. Señora, Es que no sé si el día de ayer me tomaste asistencia. ¿cómo es tu nombre? Rico Peñuela. Pues no, estás con falla. Pero yo ayer asistí, sino Listo. que es que sí. Ya te corregí. Listo. Dale, gracias. Bueno. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Quién más? Luis Fernando Cárdenas. Cárdenas. Luis Fernando, listo. ¿Quién más? Chicos, si no me contestan, Jenny Pinzón. Ay, control F. Pinzón. Listo. ¿Quién más? Jenny Pinzón ya. Luis ya. Kelly Xiomara. Murillo, creo que ya. Murillo. Sí, ya. Creo que nadie más. Ay, Crisóstomo. María del Rosario. Listo. Kelly ya. Listo, listo, Rosario, ya te puse. Zuni ya. Anoche asistí, profe. Anoche tú asististe porque no me contestaste. No, profe, no asistí anoche porque estoy trabajando de noche, profe, y ayer el sueño, la verdad, Listo. se me pasó la clase. Vale, chicos. Listo. Entonces ya todos les agradezco. Voy a parar la grabación. Entonces, detener grabación.